Bien, existen tres tipos de estructuras básicos que son las estructuras de pared, los poliédricos y las estructuras de repetición. Los poliédricos, bueno, empezamos con estos porque estos en realidad son algo que nosotros ya conocemos, es para poderlos comprender. Habrá que comprender lo que es un poliedro. Un poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. ¿A qué se refiere con esto? Pues es muy simple, se refiere a que es un volumen en donde cada una de sus caras son exactamente iguales. En todas las caras son exactamente iguales, ¿no? Esta es exactamente igual a esta es igual este, eh, que la de al lado, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Se vienen tres que son los sólidos platónicos, los prismas y las pirámides. Los sólidos platónicos, como les decía, sus caras son exactamente iguales. En estos casos todos son pentágonos, todos acá son pentágonos, todos son triángulos y demás, ¿no? Los prismas, su característica es que la parte superior y la parte inferior o dos caras son iguales y es una extrusión del mismo, es decir, de esto nada más se extruye y entonces las paredes que quedan terminan siendo rectángulos, ¿no? Y por último las pirámides, que son tres caras iguales o que son caras iguales y una base triangular, y eso y es como se forman. Estos en realidad son muy sencillos, no habrá que pensarle mucho, ¿no? Las estructuras de pared, estas sí son importantes, porque esto tiene que ver ya con la formación de una forma tridimensional distinta. Si se fijan en estas otras, por eso las paso muy rápido, porque en realidad las capacidades que yo tengo para hacer una estructura o para hacer una forma, perdón, diferente, pues son muy limitadas, ¿no? Este, termino haciendo máximo, digamos, una esfera, repitiendo este tipo de formas, y aquí pues no llegaré más que a diferentes prismas con las figuras geométricas a lo mejor conocidas, ¿no? Y acá igual, ¿no? Pero acá en las estructuras de pared, pues las capacidades o lo que me permite hacer, pues es mucho más, ¿no? Leo lo siguiente. Una estructura de pared consiste en la repetición en dos direcciones, tanto horizontal como vertical, de un módulo. Aquí regresamos a estos conceptos, ¿no? Donde estos módulos deberán cumplir con tres dimensiones. ¿A qué se refiere cumplir con esas tres dimensiones? Pues con un largo, con un ancho y con una profundidad, como quiera que ustedes lo vean. Quizá digan un largo, un ancho y una profundidad, como sea. Esas tres dimensiones tendrán por fuerza que cumplir los módulos. Es por eso entonces que las estructuras de pared no podrán ser estructuras bidimensionales. Por fuerza tendrán que ser estructuras tridimensionales. ¿Estamos de acuerdo? Al ser módulos tridimensionales se podrán definir los elementos visuales según cada elemento. ¿Cuáles son los elementos visuales? Nuevamente es un tema de fundamentos teóricos del diseño 1. Los elementos visuales son el color, la textura, el tamaño y no me acuerdo cuál otra era, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿A qué se refiere? Que esas cosas nosotros las vamos a definir, pues se refiere a que, por ejemplo, en el caso que vemos acá, existe una gradación de color de oscuro a claro en esta serie de módulos, vamos, ¿no? A eso prácticamente, a eso se refiere. Nosotros vamos a definir todos esos elementos visuales. Ahorita voy a explicar un poco más el tema de las estructuras de pared. Por último, las estructuras de repetición tienen que ver con la extrusión de una estructura de pared en la tercera dimensión o en un tercer eje, para así crear elementos que aumenten la tridimensionalidad. Esto es una estructura de pared, lo que nosotros estamos teniendo, o lo que nosotros estamos viendo en este ejercicio. Si se fijan, la repetición para las estructuras de pared únicamente consiste en dos direcciones, verticales y horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Un módulo es este, y yo lo repito en horizontal y en vertical. Dos direcciones únicamente. El módulo
está repetido en dos direcciones. Y las estructuras de repetición son más fáciles porque prácticamente quiere decir que son estructuras de pared repetidas ahora en esa tercera dimensión o en ese tercer eje, como lo dice acá el texto, ¿no? ¿Cómo construimos nosotros una estructura? Aquí viene la parte de bronca. ¿Qué hago primero? ¿Primero pienso en la forma o primero pienso en el módulo? ¿Qué voy a hacer primero? Ahora regreso acá, lo que les decía en el otro video. ¿Qué pasó primero aquí en esta estructura? ¿Se pensó primero en el módulo o se pensó primero en la forma? Yo creo que primero en este caso se piensa en la forma. ¿Cuál es la forma? Es una esfera que tiene extrusiones circulares, que son estas que marco acá. No quiere decir que esos sean los módulos. El módulo se define primero teniendo la forma, porque el módulo es este de aquí. La repetición de este módulo, si se fijan, aquí se repite. Aquí se repite. Incluso en la construcción lo podemos ver muy claro, ¿no? Aquí están como las dos piezas, esta es una pieza, esta es otra, y aquí está la unión, aquí se ven como los tornillos o no sé qué sea esto, ¿no? Pero yo no creo que esta persona haya dicho, diseño el módulo y luego a ver qué sale. Primero diseña la forma, que es la esfera, con las extrusiones como ya he comentado, y luego resulta en este módulo. No quiere decir que todas las estructuras se diseñen así, que primero pensemos en la forma y ahí luego vemos qué pedo con esto. Nosotros podemos diseñar un módulo y repetirlo, que para el caso práctico de nosotros eso pudiera ser algo importante. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita no pretendemos hacer una forma muy compleja. Pretendemos conocer perfectamente cómo es que esa forma, aunque no sea muy compleja, está formada por la repetición de los módulos. Para eso vamos a hacer nosotros un ejercicio que es una curva y lo explico enseguida. Vamos a construir con base en una curva una estructura de pared a partir de la creación de un módulo construido por ustedes y su repetición. La curva se refiere a ver una forma en curva en una vista en planta o en una vista aérea. Supongamos que esta es su base de 45 por 45 centímetros. A lo que me refiero con esto es que vamos a realizar una curva. Esta es una forma, ¿no? Puede ser como sea, pueden decir, ok, yo quiero que sea así, o yo quiero que sea así, como quieran, pero es una curva, la forma que sea. Lo importante de esto es que vamos a diseñar nosotros un módulo y lo vamos a repetir para hacer esta forma. Nuevamente lo digo, no estamos hablando de una estructura bidimensional. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es nuestra base de 45 por 45. Supongamos que queramos hacer esta curva de aquí, la que voy a señalar. No quiere decir que vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer pues es una figura en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, no sé, más o menos ahí salió. Pero esto es un plano. Lo que queremos hacer, si regresamos a las formas simples, si se fijan, en este caso yo estoy haciendo, digamos, este es mi módulo y lo repito. Y lo repito hacia arriba. Y le doy, obviamente, como estoy haciendo un módulo, pues tiene una profundidad, ¿no?
este va a ser el ejercicio. Hay que diseñar dos cosas: la curva, cómo la voy a hacer, y el módulo, cómo lo voy a hacer, para de esa manera llegar a este ejercicio. Ahorita les pongo un ejemplo, que básicamente es algo como esto, pero en este caso, o en estos casos, no se pedía hacer la curva, una recta hacia la chamba. Ahora lo que les estoy pidiendo es que en lugar de que sea una recta, pues que sea una curva, ¿no? Entender el módulo y repetirlo. Voy a seguir leyendo. La forma final deberá de tener por lo menos 6 módulos de altura por 8 módulos de largo. Es decir, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me faltó una, ¿no? 8 módulos de largo y 6 módulos de altura. Supongamos que yo llevo otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el caso este, aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos de largo por 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos de altura. ¿Sí entienden eso, no? 6 módulos de la altura por 8 módulos de largo. Podrás modificar la forma en cualquier dimensión, haciendo transformaciones únicamente dimensionales. Es decir, no vamos a realizar transformaciones aditivas ni sustractivas. Con esto me refiero a las modificaciones del módulo. Supongamos que ustedes inician con un módulo o quieren hacerlo con un módulo o diseñan un módulo que es un cubo, por ejemplo, ¿no? Este módulo se podrá ir transformando únicamente con transformaciones dimensionales. Quizá empezamos con un digamos un cubo de 5 por 5 por decir, y el que sigue es 5.2 por 5.2 y el que sigue 5.4 por 5.4, es decir, de forma gradual y ordenada, como lo decíamos acá, ¿no? Las repeticiones y gradaciones de forma gradual y ordenada. Bien. Los módulos deberán de tener una profundidad mínima. ¿Qué quiero decir con esto? Si aquí mide 5 y esto mide 5, es un ejemplo, por lo menos de fondo, por lo menos deberá de tener 1.5 centímetros, por lo menos. De ahí en más, lo que ustedes quieran. Y deberán estar pintados con algún sentido que ustedes decidan. ¿A qué me refiero con esto? El sentido que decidió esta persona, el que hizo este ejercicio, fue tan simple como un color muy claro y se empieza a oscurecer, un color claro se empieza a oscurecer, y en este sentido también. Ese es el sentido que esa persona eligió. Ustedes elijan un sentido. ¿Cuál es el sentido que le van a dar a la pintura? ¿Sí? Esto es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Esto es una línea, es una recta y se genera una curva, ¿no? Teniendo transformaciones dimensionales, es decir, piensen ustedes en 3 dimensiones. El mismo ejercicio que dibujábamos acá, de 5 por 1.5 por 5, aquí se transforma, ¿no? Si se fijan, este de aquí, déjenme encuentro el cursor. Este de aquí tiene una medida X, ¿no? Y este de aquí arriba es mucho más pequeño, y el de hasta arriba es muy pequeñito, ¿no? Eso se refiere con transformaciones dimensionales. Aquí son 2 curvas. En este ejercicio es una curva acá y otra curva acá. Lo que yo les pido, o lo único que yo les pido, es hacer una sola curva. Pueden empezar con una recta, o sea, en la tercera dimensión perfectamente recto,
generan la curva y después hacer esa modificación. ¿Sale? De eso se trata el ejercicio, cosas que hay que tomar en consideración. Hay que tomar en consideración, número 1, la tabla. Todos tenemos una tabla de 45 por 45 centímetros pintada en color negro. ¿Por qué es importante eso? El proceso es, primero, diseñar el módulo. Recuerden que el módulo debe ser una figura simple. Un triángulo, un cuadro, un cilindro, no sé, lo que ustedes consideren, ¿no? Pero que sea simple. ¿Dónde van a hacer los bocetos para dibujar o para hacer esa figura simple? En su libreta de bocetos, ¿no? Dibujen el módulo. En el mismo libreta de bocetos pueden hacer la tabla, dibujan el proceso o el boceto de la curva. No es lo mismo yo hacer una línea así como caiga a decir, yo quiero que tenga más o menos esto, o sea, que empiece recto y termine con algo así y ya. Eso es su proyecto, como ustedes lo quieren hacer, como ustedes consideren que sea mejor. No hay una respuesta correcta, más bien no hay solamente una respuesta correcta. Lo que sí hay es que el reflejo de su ejercicio se va a ver en el tiempo invertido. En fin, la figura, pues harán los bocetos aquí y llegarán a las dimensiones y demás. ¿Cómo van a dimensionar ustedes los módulos? Respecto a esto, hay algo que no va a cambiar, que es la medida de la tabla. Si yo decido que los módulos midan 10 por 10 centímetros, entonces me voy a meter en una broncota. ¿Por qué? Si yo decido que mi curva sea algo más o menos así, por decirlo de alguna manera, y decido que los módulos midan 10 por 10, pues solamente me van a caber 4, ¿no? ¿Por qué? Porque mide 45 y esto no lo voy a poder cambiar. Y el último, ahí está, ¿no? Y eso va a estar mal, ¿por qué? Pues porque yo necesito tener 6 módulos de altura. Perdón, 8 módulos de largo, perdón, 8 módulos de largo. Atención en esto, no quiere decir que si yo tengo 45, pues 45 entre 8 y ya me da la medida. No. Si quieren, por ejemplo, hacer un ejercicio así de pequeñito, tengan en cuenta que de todos modos debe de medir 8 módulos de largo por 6 módulos de altura. La posición en la que ustedes pongan esto respecto a la tabla también es importante. Nuevamente, Fundamentos Teóricos de Diseño 1. Dónde ubican las cosas es importante respecto a una hoja o a un plano bidimensional. En este caso, dónde ubican su figura tridimensional respecto al plano de 45 por 45. ¿Cuánto mide? Importante también. ¿Qué tan alto es? ¿No? Y todo eso tiene que ver con una proporción. Se tiene que ver proporcionado el ejercicio respecto a la tabla. Hay algunos de sus compañeros, en otros semestres obviamente, que por ejemplo, esta era la tabla vista en una vista lateral y el ejercicio que entregaban era un ejercicio como de este tamaño, ¿no? Así. Pues era gigantesco, ¿no? Si la tabla mide 5 centímetros, estamos hablando como de 1 metro, es gigante, ¿no? Hay que proporcionarlo el ejercicio respecto a la tabla. Otra cosa importante, como los módulos tienen que estar pintados en algún sentido, hay que tener en cuenta algo. La tabla es negra y eso no va a cambiar. Eso quiere decir que los colores que nosotros decidamos tendrán que ser correspondientes a ese negro. No quiere decir que tengan que ser negros, quiere decir que lo que yo quiero es que se vea mi ejercicio respecto a la tabla. Por ejemplo, si decido blanco, pues va a resaltar porque va a hacer un contraste entre el blanco del ejercicio y el negro de la tabla, o amarillo, o el color que sea, pues, ¿no? Entonces, consideraciones.
La tabla, muy importante. La proporción, muy importante. Y que las cosas se van a ir generando en la libreta de bocetos. Si ustedes, por ejemplo, de repente se nublan o dicen, no, pues ya no sé qué hacer, váyanse a la parte tridimensional. Hagan un recorte en papel opalina grueso, no sé, y hagan como una maqueta de estudio, ¿no? A ver cómo se puede ver. Y luego regresan y lo dibujan. Y luego regresan acá y lo vuelven a hacer con maqueta de estudio. Y luego regresan y lo vuelven a dibujar. Al final de cuentas lo que queremos es, lo que yo quiero es que todo este proceso o el proceso del proyecto esté todo documentado en su libreta de bocetos. Insisto, los dibujos no tienen que ser perfectos, no tienen que ser dibujos bien fregones. Y no me interesa que si hicieron uno muy feo o no les gusta a ustedes, no me interesa que lo borren ni que arranquen la hoja. Ahí déjenlo. Es parte del proceso. ¿Sí? Este, Estos son ejercicios de estructuras de pared en una línea recta, como les decía, ¿no? Esto es un ejercicio de estructura de pared. Esto es un ejemplo de un módulo. Vean, por ejemplo, cómo se explora las tres dimensiones, tanto del módulo, sobre todo del módulo, ¿no? Esto es una estructura de pared muy compleja, ¿no? Porque se exploran muchas dimensiones y aparte cumple con los requerimientos, ¿no? Nuevamente seguía siendo una estructura lineal. Esto es una estructura de pared cilíndrica en donde esa curva se unió. Para nosotros no podemos unir la curva. Si quieren, háganlo así y dejen un espacio, pero nunca unan la curva. Intenciones: la tabla de 45 por 45, la ubicación del ejercicio, en este caso eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos de altura, ¿no? Que prácticamente es lo mismo. Bien, a eso se refiere. Dudas, ya saben, en la hora de clase, y suerte para todos.